Muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa, Enfoque Matinal. Hoy estoy sola, o sea que es una cosa diferente porque aquí somos una trilogía. Altagracia Salazar, Ricardo Nieves, ambos por razones distintas y alguna que se presentó de imprevisto, pues no están en el día de hoy. De modo que vamos a hacer el programa, ustedes y nosotros acá. Vamos a comenzar de inmediato con algunas de las principales noticias que tenemos para compartir en esta jornada. Evidentemente en los últimos 3 días hemos estado muy pendientes de lo que ocurre en Pedernales, luego de que se produjesen los incidentes en torno a la presencia de ciudadanos haitianos allá. Ustedes recuerdan la guaguita anunciadora que salió a decir que tenía un plazo de 48 horas. Pues ayer hubo una reunión entre autoridades haitianas y dominicanas, así que vamos a ver lo que nos cuenta Junior Félix sobre lo que sucedió en este encuentro. Las autoridades haitianas no tienen ningún interés en traer al país el nacional haitiano implicado en el asesinato de Julio Reyes Matos, hermano del ex senador del PRD, Ángel Dignóclate Pérez y Pérez, y su esposa Neida Urbáez. Así lo dio a conocer el alcalde Minguito Félix, después de salir de una reunión donde participaron el alcalde de Anzaspitres, Harry Bruno, y el delegado del Departamento del Sudeste de Haití, Michel Lafontaine Pierre. Se están requiriendo demasiados requisitos a través de Cancillería, de que es un proceso que tiene que manejarse a través de Cancillería y que el proceso puede tardar tanto tiempo, entonces... ¿Qué tiempo dicen ellos que puede No, tardar? ellos no hablan de tiempo, ellos dicen solamente que están tramitando la diligencia hasta el superior gobierno haitiano, pero no le dan ninguna esperanza de fecha a la comunidad dominicana para ese proceso ser entregado. En dicha reunión, donde participaron además por la parte dominicana, el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, el general Putzi Frugis Martínez, el gobernador Cruz Adán Heredia, quien se incomodó con las autoridades haitianas de mostrarse tan frío en resolver la situación de forma inmediata. El encuentro se llevó a cabo en la frontera, en la oficina de aduanas. Más tarde, a las 7 de la noche, se reunieron la Policía Nacional, el alcalde Minguito Félix, donde los familiares de las parejas fallecidas, pero estos últimos no quisieron la participación de la prensa. Una fuente reveló que la institución de ley y orden está tratando que los familiares le den más tiempo para que todo se pueda resolver en paz. Desde Pedernales, Junior Félix, CDN. Bueno, esta es una situación difícil, compleja, por supuesto, lo que está ocurriendo en Pedernales. Ustedes vieron ahí, ciertamente se agota un proceso para pedir la extradición cuando es de otro país. Si es alguien que comete un delito en el Ceibo y esa persona va y se ubica en Atomayor, no hay que hacer ningún proceso porque es parte de la República Dominicana. La de Atomayor lo mandan para el Ceibo de una vez, pero Haití y República Dominicana son 2 países. Ahora tienen, claro, la premura y la situación de que los parientes de la pareja fallecida llegó a decir incluso que esa frontera no se abre mientras no sean entregadas estas personas. Otra cosa es la garantía de cuando se entreguen estas personas. De modo que el gobierno dominicano tiene ahí un desafío muy grande en la zona de Pedernales, a ver qué es lo que pasa, pero no puede permitir que gente inocente pague por unos delitos que han cometido otros, y uno quiere volver a llamar la atención de toda la gente decente de Pedernales, de que no es posible agredir a otros porque usted dice que hay personas de esa nacionalidad y entonces todos son culpables. Si no, los dominicanos no pudiésemos vivir en ninguna parte del mundo, porque donde quiera aparece un dominicano que comete un delito. Ayer tenía una información en Estados Unidos, en Nueva York, un dominicano arrestado por un delito. En España, una dominicana que mató de la forma más cruel también está presa. Y ninguno de los conciudadanos nuestros han tenido problemas por eso. Puede que aparezca un pleploso, alguien que diga algo en la prensa o en las redes sociales, pero no necesariamente es la actitud ni de las autoridades ni la mayoría del pueblo. Nos vamos a ir, señor director, con la información número 3, que es del diputado del PRM, y esto es relevante. Hoy con nuestro entrevistado principal vamos a hablar un poco de esto, del proceso de la reelección, aunque retiraron, el señor Fredermido retiró
la instancia que había elevado ante el Tribunal Constitucional, que lo que buscaba era que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el artículo transitorio que impide que Danilo Medina se presente nueva vez a las elecciones nacionales. Pues ayer el diputado del PRM, Robinson Díaz, hace una acusación muy grave. Él dice que en el Congreso Nacional están tratando de conquistar votos. Yarilis Calcaño trabajó esa historia, vamos a ver de qué se trata esa conquista. Pese a que restan casi 2 años para los próximos comicios presidenciales, en el Congreso Nacional ya se habla de aprestos para comprar voluntades y pasar nuevamente la reelección del presidente Danilo Medina a través de una modificación a la Carta Magna. En su denuncia, el legislador de oposición Robinson Díaz aseguró además que las 2 facciones del PLD en el Congreso están literalmente apandilladas. Están sumando votos. Lo importante no es que conquisten, es que le puede costar al Estado Dominicano esa cacería que tienen aquí en el Congreso Nacional. No se ha hablado de dinero. No, cacería no específicamente tiene que ser de dinero. Hay cosas que son peores que el dinero. La respuesta inmediata de algunos oficialistas fue emplazar al diputado a que presente pruebas de sus afirmaciones. Él sabe que en los pasillos ni en el Congreso se han comprado diputados. Debe expresarla porque no podemos caer en la politiquería. Por su lado, algunos diputados del opositor Partido Revolucionario Moderno dejaron claro que nadie se les ha acercado con oferta alguna. A mí, a título personal, no he tenido ningún acercamiento con nadie que esté en pro de la reelección. Bueno, yo no tengo conocimiento de que ya se ha desatado la cacería. Recordemos que hace solo unos días se dio el primer intento por habilitar al presidente de la República para que pueda optar por otro periodo con un recurso de acción directa interpuesto ante el Tribunal Constitucional. El mismo fue retirado por el accionante, dado el revuelo que causó en el ambiente político. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, al parecer solo el diputado Robinson Díaz está en conocimiento de que se le hayan acercado algo en el Congreso Nacional para tratar de conquistar su voto. Hay todo un movimiento, algunos creían que el retiro de la instancia que presentaba un reformista que se declaró independiente era parte de toda una trama para lograr la repostulación de Danilo Medina a la presidencia de la República. Quisimos recordar, Altagracia lo pedía hace 2 días, ¿qué había dicho Danilo Medina sobre este tema antes de que fuera un tema? En el momento en que la Constitución Dominicana se modificó para permitir que se presentara un nuevo periodo. Y por supuesto, eso que decía luce contradictorio con lo que posteriormente esta semana pasada declaraba su hermana, que decía que ese artículo, que fue un acuerdo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, vulneraba los derechos fundamentales del presidente. Así que recordamos lo que dijo uno y otro. Que juro aquí ante todos ustedes y ante Dios como testigo que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Ustedes se van a la Constitución del 2002. Esta Constitución tenía en su articulado 2 periodos consecutivos y nunca más. En el 2010 se modificó y se instalaron, le dio oportunidad a 2 expresidentes de la República para que puedan optar por esta figura. En el 2015, que es la más reciente, se modificó y esta dice 2 periodos consecutivos y nunca más. Yo puedo decirle que en ese artículo transitorio solo faltó ponerle Danilo Medina Sánchez. Por tanto, dentro de los 10 millones de ciudadanos que tiene la República Dominicana, el único en ese artículo transitorio que le vulneran sus derechos fundamentales es el licenciado Danilo Medina. Por tanto, con esa Constitución él lleva 1 y le falta 1, pero la decisión la tiene él si quiere ir, no la decido yo, no la decide el bloque del PLD, no la decide él y el pueblo, que es el que manda al final. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás
me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. De una serie de medidas y acciones institucionales, por una parte, y de carácter partidario, por otra parte, que redundarían en beneficio de la unidad y del fortalecimiento de nuestra organización política, las cuales se detallan a continuación. 1. Se acuerda impulsar la decisión del Comité Político de fecha de 19 de abril del presente año de proponer la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República y de agregarle a la misma un artículo transitorio. La última imagen que veíamos era de archivo, fue el momento en que el Senado de la República en pleno anunció el acuerdo al que había llegado el comité político. Esto es un problema entre los PLDistas, básicamente. Sí veo esto que denuncia este diputado del PRM, pero básicamente ha sido hasta el momento un problema de tendencias dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Para hablarnos un poquito de ese tema en el día de hoy, tenemos al abogado Nacet Perdomo. Vamos a conversar con él en un momento, sobre todo porque nos estamos refiriendo a la Constitución de la República. El artículo transitorio de esa Constitución, si eventualmente, algunos están preguntando, si eventualmente el Tribunal Constitucional podría declararlo inconstitucional. Eso decía el presidente de la Cámara de Diputados, que es un disparate, que eso no es posible. Así que lo vamos a conversar con Nacet, que está especializado precisamente en el tema constitucional. Pero hay algo a lo que no nos hemos referido nosotros aquí y que es necesario. Fue el aumento que se realizaron los miembros de la Cámara de Cuentas, se aumentaron sus salarios. Oigan esto, el presidente de la Cámara de Cuentas van los aumentos en unos 65,000 pesos aproximadamente. El salario del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, pasa de 350,000 pesos a 423,000. Oigan eso. El de los demás miembros pasa de 313,000 a 379,000 pesos. Para que ustedes vean, en una entidad donde poco mérito ha tenido en este país, pero además con lo que gana el pueblo dominicano, con los salarios. Y es una decisión interna administrativa. Vamos a ver lo que dicen algunos legisladores. Hay alguien especializado en este tema que también me da algunas consideraciones. Lo compartimos ambos. Señor director, veamos lo que piensan algunos legisladores que al parecer, según lo que me dice aquí, algunos defendían el incremento. Cuando se logran algunos ajustes que dentro de las limitaciones de recursos que existen todos los años en el presupuesto son utilizados para servirse o incrementar sus salarios, naturalmente deben estar claros ellos y conscientes que nadie, ningún dominicano puede recibir con satisfacción o alegría una decisión de ese tipo que no sea con indignación y un poco de coraje. Yo sí entiendo que en la República Dominicana los salarios de muchas posiciones son salarios lujosos, no son salarios mezquinos. La Cámara de Cuentas tiene autonomía presupuestaria. Eso quiere decir que si ellos lo hicieron es porque tienen la disposición económica para hacerlo. Entonces está bien por eso, porque ellos pueden hacérselo. Miren, conforme a este aumento, y lo preguntaba a alguien que maneja el tema salarial, la ley de salarios, que es la 105-13, la violan en esta disposición, la Constitución en su artículo 140. Además de esto se pusieron unos bonos, el monto de los bonos no lo tengo, además del aumento de salario, tengo que revisar, sí, hay unos bonos. Para que ustedes vean el incremento que se han realizado estas personas. El salario mínimo en el país, como saben, es de 5.117 pesos. Quiere decir que la inequidad se fomenta cada día desde el Estado mismo, con su propia seguridad social, sus propias normas, sus propios salarios, que se lo incrementan de este modo. Luego habrá que tratar esto un poco más. Yo quisiera así que, antes de irnos con Nacet, dos cosas. Primero, Henry Martínez, hermano de Marley Martínez, desde el principio había gente que nos decía que Henry Martínez era como
la mano de Marlin en todo proceso ilegal, que no ha sido este el primero. Lo único que ha sido el que les ha llevado a la justicia. Como saben, esta familia fue la responsable, según el Ministerio Público, del asesinato de Emily Peguero. Pues ayer a Henry Martínez, que lo apresaron cuando estaba en el aeropuerto, llegaba al país, le enviaron a prisión. Hay una historia de Rafael Lara. Henry Martínez es acusado de complicidad en el asesinato de la menor, quien tenía 5 meses de embarazo a la hora de su asesinato. Magistrado, ¿concluyeron las investigaciones ya con la medida de Henry? Aún no. Acuérdense que el Ministerio Público tiene 8 meses en principio para presentar el acto conclusivo. Si antes de esos 8 meses aparece otra persona, ¿verdad?, que nosotros entendamos que está relacionada con los hechos, pues será procesada también. Martínez tendrá que cumplir la medida coercitiva en la cárcel Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, mientras que el tribunal también acogió el pedimento del Ministerio Público de declarar la complejidad del caso. Bueno, la calificación real para esta persona es en lo relativo al artículo 59, 60 y 61 y 359 del Código Penal Dominicano. El acusado de ayudar a ocultar y transportar el cadáver de Emily, quien fue asesinada por su novio Marlon, fue apresado la pasada semana cuando regresó al país a través del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. El asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero ocurrió en agosto del 2017. Rafael Lara, CDN. Bueno, pues 3 miembros de esa familia, Marlon y ahora Henry Martínez, están en prisión por el asesinato de Emily Peguero. Se le acusa de participar en la distracción, en el ocultamiento del cadáver, en la movilización. Esa fue la acusación que tenía. Y como les digo, desde mucho antes, cuando comenzó todo ese proceso, había gente que nos había señalado que esta persona eventualmente estaba implicada en el asunto. Finalmente ha sido enviada a prisión. Hay un ciudadano que fue arrestado, lo pasaba aquí José Gutiérrez en el programa de mediodía, hace 2 días, que fue arrestado por cometer robos. La manera en que lo hace, entra en casas donde están mujeres solas, las amarraba y luego les robaba. Yo quiero que ustedes vean el descaro de este hombre cuando es abordado por los periodistas al momento de su arresto. Yo quise y le voy a pagar a mi policía los 10,000 pesos, porque yo lo ofrecí para que me diera, aunque sea una pista de quién era este ciudadano. Y yo quiero aclarar algo, que lo felicito por su trabajo. Tú eres un ladrón serio. Lo felicito por su trabajo, porque bastante tiempo yo odiando y no por bien. Pero por bien, gracias a Dios. Yo estoy mejor. Yo le tenía una prueba a la policía. Desde que yo empecé, yo dije, yo voy a ver en qué tiempo puede la policía agarrarme. Y me puse y me sometí, me puse, hice varios atracos y siempre tuve como un fantasma. Y después de 2 años y pico fue que pudieron capturarme. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero hice su trabajo. ¿Tú estabas tomando el tiempo a la policía? Sí, a ver qué es lo que es con ellos. ¿Qué era lo que tú querías más o menos saber? No, a ver qué es lo que es con el trabajo de ellos. Cómo se movían, cómo trabajaban y todo. Yo lo tenía vaqueado de todos lados. Yo tenía ubicado cómo se movían, cómo trabajaban, cómo se trasladaban y todo. Pero ya me se resolvió lo que resolví. ¿Cuántos atracos tú has hecho? No lo sé decir. Pero no. tú has hecho mucho. No. Pero tengo entendido que tú nunca le hiciste daño a nadie. No, nunca, negativo. Nunca tú le hiciste daño a nadie. Negativo. Ayer yo te decía que si tú tuvieras la oportunidad de decirle algo a esas mujeres, ¿qué tú le dirías? Ahora que tú estás más tranquilo, ¿qué tú le dirías ahora mismo? Que me excuse y que me perdone, porque dime, tú cualquiera me equivoco, que se equivoca. Pero ya tiráis para adelante, aquí para allá, cuando esos errores. Un elemento que se dedicaba a irrumpir en residencia habitada y estando dentro de la misma procedía a amarrar sus víctimas con tarra. Se trata de José Ricardo Núñez Rosario, 26 años, quien fue identificado por varias personas cuando este individuo caminaba por una de las calles del sector Los Jardines de esta ciudad de Santiago. Y fue llamada a la policía. Este individuo emprendió la huida tan pronto vio la presencia policial, originándose una persecución, siendo detenido en la avenida Tía Saladar. Posteriormente fue identificado por varias personas como
el individuo que penetró a su residencia y lo amarraba con tarra para posteriormente sustraer parte de su pertenencia. Este individuo se encuentra bajo el control del Ministerio Público para los fines de sometimiento a la acción de la justicia. Se le notaba que era. Entonces, yo abro la puerta, yo pensaba que era alguna información. Y él inmediatamente, o sea, no me da chance, y entra y se sienta. Y comienza a narrar. Bueno, ahí tenían ustedes el testimonio de eso. Lo puse, me llama la atención varias cosas. Primero, lo charlatán, que es el tipo que dice que estaba poniendo a prueba a las policías. Vamos a ver si ahora pone a prueba a los jueces y a los fiscales. Que generalmente los delincuentes así le ponen a prueba y vuelven y salen y vuelven y salen y vuelven y salen. Por eso está tan tranquilo. Pone a prueba el sistema judicial dominicano. Lo segundo, la pregunta del reportero. Usted no le hizo daño a nadie, tengo entendido. No, solamente la amarraba y le robaba. ¿Quiere más? La amarraba y le robaba. Entonces, señores, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar con Nacet Perdomo. Vamos a conversar con Nacet sobre todo este movimiento que incluye tocar la Constitución Dominicana y sobre todo eso de que la Constitución Dominicana, en definitiva, cada vez que un gobernante de turno quiere perpetuarse, bueno, pues se modifica. Ya se modificó una vez. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo ha sido la historia de esa Constitución? Ese artículo transitorio, ¿es verdad que el Tribunal Constitucional podría eventualmente declararlo inconstitucional? Hacemos el cambio, estamos regresando. Señores, gracias por continuar a esta hora en Enfoque Matinal. Recibimos al abogado Nacet Perdomo. Buenos días. Buenos días, Edith. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Nacet, que la Constitución Dominicana parece ser que el tema preferido para pensar en cualquier tipo de modificación o lo que sea es el de la reelección para el presidente de turno. Bueno, la verdad que históricamente la reelección ha sido una de las principales razones para la reforma constitucional en República Dominicana, y eso en realidad te demuestra que nosotros no hemos resuelto el problema de la reforma constitucional. Es decir, un problema que desde el siglo antepasado ha sido el motor de esos cambios, y todavía hoy hay gente que lo procura o quisiera procurarlo, aunque hay que decir que por lo menos hasta ahora no se ha propuesto eso para las elecciones que vienen en el año 2020. Parecería que no, que ese no sería el mecanismo. Cuando uno ve lo que pasó con un ciudadano que elevó una instancia, que por cierto la retiró. Eso no surte ningún efecto, sí. El retiro. El retiro no surte, háblame de eso, Freder Miro. Él lleva una instancia donde le pide al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional ese artículo. Parte de la Constitución. Sí, parte de la Constitución, lo cual quiero también tu opinión técnica en ese sentido. Y es el artículo transitorio, precisamente el artículo que le había dado pie a un acuerdo político entre PLDistas para que Danilo Medina continuase en el poder. Entonces, él lo retira. Me dices de entrada que ese retiro no surte ningún efecto. Háblame del retiro. ¿Qué podría pasar con esta instancia ante el Tribunal Constitucional? Y, por supuesto, si procede o no que el Tribunal Constitucional revise el texto constitucional en el país. Bueno, mira, yo voy a empezar por el final. Aunque hay una parte de la doctrina constitucional, no solamente aquí, sino fuera, que dice que es posible que la Constitución o alguna de las disposiciones constitucionales sean inconstitucionales, en mi opinión, eso no es posible. Es decir, lo que hace constitucional una disposición, un mandato, es que esté en la Constitución. Exacto. O sea, pues, por definición. Claro. Entonces, eso no es posible. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. No se puede declarar inconstitucional algo que está en la Constitución, claro. Porque si está en la Constitución, es constitucional. Por eso hay que tener cuidado con lo que tú pones en la Constitución. Entonces, eso por la naturaleza de la norma. Luego, si tú te vas al problema de las facultades y atribuciones del Tribunal Constitucional, la acción directa en inconstitucionalidad pone en marcha el control concentrado, que es el mecanismo mediante el cual el tribunal anula normas que sean contrarias a la Constitución. Y entre las normas que están indicadas para que el tribunal pueda controlarlas por esa vía,
revisarla y ver si las anula, no está la Constitución de la República. Y el tribunal ha sido claro y constante en su jurisprudencia desde hace 6 años que tiene funcionando, diciendo lo siguiente: solamente aquellos actos que están específicamente previstos en la Constitución y la ley pueden ser atacados por esta vía. De tal forma que, no estando la Constitución entre esos actos que pueden ser atacados, entonces ni por la naturaleza de la norma, ni por las atribuciones y facultades que tiene el Tribunal Constitucional, es posible que esa acción prospere. En mi opinión, debe ser declarada inadmisible. Ahora, sobre el retiro. Durante el primer año de funcionamiento del Tribunal Constitucional, la sentencia 6212 del 29 de noviembre del 2012, el Tribunal Constitucional se vio ante una situación. Rafael Flores Estrella había presentado una acción de inconstitucionalidad contra, me parece que era la ley de presupuesto. Y el Tribunal Constitucional, bueno, y en el interín falleció. Por lo general, cuando eso ocurre, el recurso se considera inexistente porque la persona ya no existe y sus derechos no puede ser protegido por esa vía por lo menos. Entonces el tribunal lo que dijo fue que en el caso de la acción directa en inconstitucionalidad, lo importante, lo que se está dilucidando no es un conflicto de derechos personales o particulares, sino un conflicto entre normas, lo que en derecho constitucional se llama un conflicto abstracto. Okay. Y el tribunal dice, ese conflicto sigue existiendo aunque la persona haya desaparecido y por lo tanto yo estoy en la obligación de conocer. ¿Y se podría aplicar lo mismo al hecho de que esa persona, aunque haya decidido retirarlo? Sí, el tribunal también decidió cuestiones similares en la sentencia 113 del año 2013 y en la sentencia 22815 del año 2015. ¿Habían sido retirados? Sí. Gente que interpuso acciones de inconstitucionalidad y luego desistió. El tribunal dijo, el desistimiento no tiene ningún efecto. No tiene valor. El único caso en que el tribunal aceptó algo similar fue la Asociación de Bancos Dominicana, interpuso una acción de inconstitucionalidad a nombre de ella y de diversos bancos, y uno de esos bancos le pidió al tribunal, miren, yo desisto, por favor, exclúyanme de ese caso. Y el tribunal dijo, como hay otros accionantes, no tiene importancia si esta persona se queda o se va, entonces le concedo el desistimiento y la exclusión, pero como quiera conoció el fondo del asunto. Entonces, en realidad, el desistimiento del señor Freddy Mirdo no surte absolutamente ningún efecto. El tribunal podría, eso sí, declararlo inadmisible. Para declarar inadmisible un acto que hace, ¿cómo se...? Yo creo que tiene que declararlo inadmisible y no sería extraño que el tribunal siga el proceso. Yo sé que eso puede causar alguna alarma entre las personas que no conocen el proceso constitucional. El tribunal continúa el proceso igual, pide la opinión de los órganos envueltos, va a convocar audiencias, se va a tomar su tiempo porque lamentablemente la mayoría que la Constitución le exige al Tribunal Constitucional es tan alta que para lograr acordar la sentencia puede ser difícil, aunque yo creo que esto va a salir relativamente rápido. Cuando digo eso, digo unos cuantos meses. Pero debe ser declarado inadmisible a pesar de todo eso. Digamos que lo que se va a hacer es para cubrir el procedimiento sin que eso deba alarmar a nadie. Hay varias preguntas que quisiera formularte, pero antes quisiera, porque nacen de aquí, ver, por un lado, lo que había dicho el presidente de la República respecto a la reforma que le permitió repostularse en elecciones que le llevaron a ser presidente nueva vez. Por otro lado, lo que dice su hermana, que es diputada, y digo lo de hermana porque es importante, tomando en cuenta que se trata del presidente de la República, hay un vínculo y además es diputada, que parece coincidir con la posición de quien elevó el recurso ante el Tribunal Constitucional, de que al presidente de la República se le estarían vulnerando sus derechos fundamentales en virtud de ese artículo transitorio. Y recordar cómo nace, por supuesto, el artículo transitorio que impediría repostularse al presidente, y nace a raíz de un acuerdo del comité político en pleno. Vamos a recordarlos, por supuesto, diciéndolo ellos. Que juro aquí
ustedes y ante Dios como testigo que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Ustedes se van a la Constitución del 2002. Esta Constitución tenía en su articulado 2 periodos consecutivos y nunca más. En el 2010 se modificó y se instalaron, le dio oportunidad a 2 expresidentes de la República para que puedan optar por esta figura. En el 2015, que es la más reciente, se modificó y esta dice 2 periodos consecutivos y nunca más. Yo puedo decirle que en ese artículo transitorio solo faltó ponerle Danilo Medina Sánchez. Por tanto, dentro de los 10 millones de ciudadanos que tiene la República Dominicana, el único en ese artículo transitorio que le vulneran sus derechos fundamentales es el licenciado Danilo Medina. Por tanto, con esa Constitución él lleva 1 y le falta 1, pero la decisión la tiene él si quiere ir, no la decido yo, no la decide el bloque del PLD, la decide él y el pueblo, que es el que manda al final. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. De una serie de medidas y acciones institucionales, por una parte, y de carácter partidario, por otra parte, que redundarían en beneficio de la unidad y del fortalecimiento de nuestra organización política, las cuales se detallan a continuación. 1. Se acuerda impulsar la decisión del Comité Político de fecha de 19 de abril del presente año de proponer la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República y de agregarle a la misma un artículo transitorio. Bueno, Nacet, hay varios aspectos. Me gustaría comenzar con Lucía Medina, el argumento que ella da. Ella dice ese artículo transitorio que es fruto, y ahí lo vimos, de un acuerdo entre PLDistas, porque como el PLD tenía el dominio en el Congreso de la República, dijo, bueno, miren señores, lo que va es la reelección. Se pusieron de acuerdo ellos y por eso incluso se quedaron los diputados y se quedaron los senadores. Eso hicieron que repitieran, todo el mundo se quedó donde estaba. Yo me quedo, tú te quedas, un trueque, en definitiva. Entonces ahora ella dice, no, ese artículo transitorio que ella firmó, porque tuvo que firmar la reforma, vulnera los derechos del presidente de la República, los derechos fundamentales. Mira, el problema es que ese ni siquiera es el argumento que presenta ella. Durante el debate de reforma constitucional del año 2015, había personas que, como una forma de tratar de dificultar el proceso de reforma, decían que había que celebrar un referéndum porque la reelección afectaba derechos fundamentales, o la repostulación, más bien, afectaba derechos fundamentales. Entre otras personas, les dijimos que la reelección o la repostulación del presidente no afecta derechos fundamentales porque se trata sencillamente de una forma del diseño de la estructura del Estado. Y el presidente podía en ese momento ser candidato a cualquier puesto entre los cargos electivos, con la excepción del presidente o vicepresidente, y no había ninguna dificultad. Por lo tanto, su derecho a elegir y ser elegible no estaba afectado. Entonces, eso nos valió, a lo que lo dijimos, nos valió muchas críticas, y hoy resulta que se nota que en ese momento y ahora teníamos razón al decir que no era adecuado usar ese argumento. Claro. Entonces, curiosamente, el argumento que usaban las personas antireeleccionistas en el 2015 es el argumento que usan o usó, por ejemplo, la diputada Medina y usó el señor Fredemirdo en su acción en inconstitucionalidad. Yo insisto, lo mismo que dije en el 2015, lo voy a decir ahora.
la repostulación presidencial, la prohibición de la repostulación no afecta derechos fundamentales. Por lo tanto, en mi opinión, ese argumento no se sostiene. El presidente de la República puede ser candidato a alcalde, puede ser candidato a regidor, puede ser candidato a senador, puede ser candidato a diputado. El hecho de que no pueda volver a ser candidato a presidente no afecta su derecho a elegir y ser elegible. La otra cosa está, de alguna manera, en la cultura, ¿no? En cómo se ve la Constitución de la República y en el ejemplo que dan sus autoridades de si los acuerdos y las palabras se honran. Los acuerdos se cumplen, las palabras se honran. Digamos que todos los ciudadanos del país tienen que respetar las normas y las reglas. Se tienen unas normas y unas reglas y todos los días nos levantamos con esas normas y reglas. Por supuesto que se podrán modificar cosas por el bien colectivo, pero pensar que una norma se cambie porque me beneficia a mí, parece que eso está muy metido en el ámbito del poder. ¿Hasta qué punto afecta esa comprensión de respeto que debe primar por la Constitución de la República y el sostener sus palabras, si eso importa? Porque a fin de cuentas el texto constitucional no es algo muerto. No solo estamos hablando de un aspecto legal y técnico, puramente dicho. Sí. Bueno, el señor Fredimildo retiró su instancia, aunque eso no surte efecto, parecería darle lugar a pensar que es cierto de que eso fue una iniciativa propia. Nunca falta gente con capacidad de iniciativa. Por lo menos las declaraciones públicas de los miembros del gobierno dicen que eso no, ellos no tienen nada que ver con eso. Sí, que eso no necesariamente es así, pero bueno. Exactamente, eso no necesariamente es así, pero mientras tanto hay que tomar en cuenta que por lo menos es lo que ellos han... Porque ese es un coro que no comenzó él. ¿Que no comenzó quién? Fredermiro, él no comenzó ese coro. Esa es una música que otra gente estaban tocando antes. Sí, es la música de cada 8 años, eso es cierto. Sí, y el problema es que el presidente había dicho que aquí se tocaría la música que él pautara. Bueno, yo insisto, hasta que yo no vea un movimiento real, una iniciativa real de que eso se va a producir, yo tendría cuidado en afirmar que sí está en marcha. Y no yo entiendo que la gente tenga desconfianza, me parece perfectamente razonable, o sea, no estoy descalificando la desconfianza de la gente, porque esa, como tú bien dices, es la naturaleza de cómo ejercemos política en República Dominicana. Es decir, yo no recuerdo en los 41 años de vida que tengo ningún presidente, que, con la posible excepción de Salvador Jorge Blanco, que dijera que no iba a continuar, incluso si había limitaciones jurídicas o políticas a su intento de reelegirse. O sea, eso... entonces, en la medida en que eso no haya una instancia, no haya una acción concreta, yo pienso que es bueno ser escéptico frente a las dos posiciones. Sin embargo, insisto, creo que esto que propuso esta acción de inconstitucionalidad es inadmisible. Si se pretende posibilitar la repostulación del presidente, tiene que ser a través de una reforma constitucional. Tendría que ir al Congreso, como dijo el presidente. Es la Asamblea Nacional Revisora, sí tendría que ir al Congreso. Yo no creo que estén dadas las condiciones para eso. O sea, no crees que es... No, en parte eso conforma mi convicción de que esas iniciativas no se han presentado, pues yo creo que de verdad no hay las condiciones para eso. Acuérdate que la oposición aumentó su caudal de votos congresuales en las elecciones del año 2016. Ya tienen varios senadores, tienen 2 senadores, tienen más diputados. Entonces, no creo que estén, en términos prácticos, hablando en términos prácticos, no que estén. Bueno, pero la ocasión anterior, quizás por otra, pero la ocasión anterior que estaba, ahí fue que se fue todo el PRD. Tuvo que negociar con Miguel Vargas y conseguir los votos, porque había mucha resistencia, estaba en una proporción donde, si yo ayer vi que Sonia Mateo está favoreciendo la reelección, hoy por hoy está en mejor posición que la que estaba entonces, cuando ella salía a decir, y gente como ella dentro del PLD, que eso era una cosa inadmisible y que no era posible. En ese momento se convenció
de múltiples maneras a distintos miembros del partido que decían que no iban a firmar y terminaron firmando. Ahora, yo te preguntaba sobre, digamos, esa cultura de cumplimiento de la ley. ¿Hasta qué punto, aunque esto no, supongamos que eventualmente dice, bueno, no, esto no va? Que lo que hace es, algunos dicen aquí, todo el mundo que te habla y hablas con políticos te dicen, lo que pasa es que un presidente no debe decir que no va. Porque si el presidente dice que no va, todos los apoyos se van para otro lado. A eso me refería ahorita. Eso es acá que pasa así, porque uno ve, por ejemplo, en Uruguay a Mujica le preguntaron, no, ¿quién dijo? Nosotros tenemos que cumplir la ley, yo me voy para mi casa. Sí, pero Uruguay tiene su propia cultura política. Y la cultura política en República Dominicana no es solamente de los políticos, es de toda la ciudadanía. Y yo, aunque me puede parecer bien o me puede parecer mal, pero en realidad es así. Si los presidentes o los políticos dicen que ya se van a retirar de la vida política de manera definitiva, si no mantienen esa tensión, entonces pierden apoyo. Y yo pienso que eso es algo que se puede ver con ejemplos en toda nuestra vida política. Que yo creo que eso debe cambiar, sí, yo creo que eso debe cambiar. Ahora, cuando te decía ahorita que yo creo también que no están dadas las condiciones para una nueva reforma constitucional, en ese sentido no me refería solamente al cálculo de los votos en la Asamblea Nacional Revisora. Recuerda que cuando se hizo la consulta para la reforma constitucional de 2009-2010, cuando se le preguntó a la población que participó en esos procesos cuál era el sistema que prefería, aprobaron el sistema de 2002, que es el que se estableció en el 2016, que era 2 veces y nunca más. Entonces, yo no sé, yo no soy politólogo, pero yo entiendo que lo más probable es que una repostulación del presidente en estas condiciones no contaría con el mismo nivel de apoyo que la vez pasada. Pero lo que te preguntaba, que siento que le he hecho la pregunta 3 veces, de cumplir la ley, cumplir la Constitución, o sea, no hacerse un traje a la medida. Eso, cuando los actores de poder del Estado, el gobierno, el presidente, los que le siguen, los cercanos, parecen favorecer que eso se puede hacer, aunque finalmente no lo hagan, pero siempre están con esa tensión de si pueden hacerlo. No le está mandando un feo mensaje a los ciudadanos comunes de a pie que tienen que cumplir y acatar siempre las normas y las leyes. Es decir, yo legislo a mi favor, si tengo que cambiar yo cambio, si quiero perpetuarme me perpetúo, si tengo que vulnerar mi palabra la vulnero. Bueno, en los casos en que eso es así, sí. Si tú me llevas al caso concreto de la posibilidad de una reforma constitucional en esta ocasión, para eso, porque yo creo que la Constitución hay que reformarla por otras cosas. Y no, que la del 2010 no fue la más completa, decía. No, es que la Constitución es el camino pareja a la carga y tú le vas descubriendo. Déjame responderte, sí, está bien, y luego nos vamos por ahí. Mira, yo pienso que es importante, es más importante el sistema político que la Constitución, que el texto constitucional. Y yo creo que la sostenibilidad de los acuerdos y de las decisiones constitucionales es importante. La sostenibilidad en el tiempo es importante. El problema es, en todo caso, que hay temas de nuestra cultura política que no terminamos de cerrar. Y si tú te fijas, independientemente de quiénes son los actores, ocurre lo mismo. Yo pienso que el tema de la reelección es uno de esos. Yo pienso que la mayor parte de la población que ha opinado sobre eso tiene la posición de que 2 veces y nunca más. Pero finalmente la vida política no solamente se maneja por eso. Por eso es que yo creo que lo que tenemos que hacer en República Dominicana es, y sin estarlo proponiendo para el futuro inmediato, es irnos a un sistema parlamentario, donde la gente, los líderes políticos pueden participar mientras ganen las elecciones, pero pueden ganar las elecciones hoy y estar fuera del poder en 3 meses. El problema del presidencialismo, en mi opinión, es que tiene unos periodos de ejercicio del poder que son rígidos y a veces esa rigidez brinda estabilidad y a veces, por ser artificial, lo que te crea es problemas. Yo quisiera hablar de otros temas también contigo. Hay 2 temas básicos que quisiera tocar. El tema de la ley de partidos políticos,
la ley de partidos políticos, hubo un tema que pareció dividir las opiniones y finalmente no la tenemos, que son las primarias, si abiertas o cerradas. Quería preguntarte en ese sentido, ¿qué opinas? ¿Todavía sigue siendo un tema pendiente la ley de partidos políticos? Yo creo que necesitamos una ley de partidos. Ajá. Yo pienso que, contrario a lo que dicen algunos, los partidos políticos no son instituciones privadas simples porque tienen funciones constitucionales y hay controles constitucionales que que se le puede imponer. O sea, el legislador tiene la capacidad de imponerle controles. Yo pienso que ambas opciones son constitucionales. El problema es si el legislador puede obligar a los partidos políticos a que sus primarias para elegir candidatos sean abiertas. Eso excluye a las autoridades internas y excluye, que es importante, la selección de los precandidatos. Entonces, yo ahí creo dos cosas. Primero, esa es una decisión que está en manos del Congreso Nacional y solamente debe estar en manos del Congreso Nacional. En la doctrina constitucional hay una teoría que se aplica muchas veces en la jurisprudencia de la cuestión política, que le dice que los jueces constitucionales tienen límites a aquellas cosas en las cuales pueden intervenir, y se suele argumentar que el diseño del sistema democrático es una de ellas, porque estaría alterando los mecanismos de legitimación de personas que sí reciben el voto, mientras que los jueces no reciben voto. Es una discusión que se ha dado ampliamente fuera de la República Dominicana. Ahora bien, yo creo que la decisión que se tome debe contar con un amplio consenso. Cuando digo un amplio consenso, me refiero más allá de la tabulación de votos. Sí, que cuenta, por supuesto, con los partidos políticos en sí mismos. Sí, con los partidos políticos, algunos que la dicen sociedad que esto no debería esté ser conforme. objeto de la ley de partidos, sino de la ley electoral. Para mí eso es hacer una distinción donde no hay una diferencia. No, porque realmente lo que debiera haber en República Dominicana no es una ley electoral ni una ley de partidos, sino un código electoral que incluya la legislación de la Junta Central Electoral, la legislación del Tribunal Superior Electoral, la legislación de los partidos, en mi opinión. Bueno, al final, por esa excusa, no tenemos ley de partidos políticos, porque tiene probablemente tenga otras instancias de decisión mucho más relevantes, como el control de los recursos, el uso que se le da a los recursos públicos, las normas que se ponen para que sea transparente. Yo creo que la Junta Central Electoral, sin decir con esto que no es necesario la aprobación, que no es necesaria la aprobación de la ley de partidos, yo creo que la Junta Central Electoral tiene las facultades legales y constitucionales suficientes para controlar el proceso electoral más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Pero lo suficiente. Por ejemplo, que aquí en este país, te pongo una sentencia. Recientemente hubo una sentencia que a algunos les pareció que no estaban conformes en ciertas decisiones que se tomaron, que es con respecto a un grupo de jóvenes que trabajaban en aduanas en Santiago. ¿Recuerdas ese caso? Fueron acusados de estructurar una asociación de malhechores internos que evadía el pago a pagos aduanales. De hecho, Santiago se convirtió, las aduanas de Santiago, mucha gente de distintos puntos mandaban las cosas por ahí, porque por ahí se podía negociar, pero además de eso trajeron hasta armas, según la acusación, cosa que en el tribunal no llevaron las armas, y eso se volvió agua con sal. Pero por lo que te traigo ese caso es porque uno de los imputados, que era un hijo de un dirigente PLDista, le dijeron, y está en la sentencia, oye, el Ministerio Público, este joven tiene una cuenta, que es una cuenta muy alta de recursos que no puede justificar con los salarios que tenía. ¿Qué pasó? Vino al tribunal su padre, que es un dirigente del PLD, y dijo, no, ese dinero, yo le puse la cuenta a su nombre, fui yo, y es que estábamos en campaña y esas son donaciones que recibí yo en la campaña electoral. Y alguien me decía, la mejor manera que hay en el país de lavar dinero sería a través de las campañas, porque tú no tienes que dar cuenta de dónde vienen los recursos. Yo pienso que la Junta Central Electoral puede regular eso más de lo que lo ha hecho ahora. Evidentemente, sería mejor que fuera una ley porque fuera más específico, fuera más rígido el sistema de regulación. O sea, claro que la ley es necesaria,
Sin embargo, porque además lo dije cuando estábamos hablando de la campaña del 2016 y del 2012, la Junta tiene una capacidad reglamentaria que no usó en su momento. Yo pienso que si el Congreso Nacional y los partidos políticos no se ponen de acuerdo en evacuar una ley electoral, eso sería negativo, porque es necesaria. Ahora bien, incluso si no lo hacen, es posible que el sistema funcione mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora, porque están dadas las condiciones jurídicas para que eso sea así. Finalmente, Nasser, tenemos la reforma del Código Penal de la República Dominicana, un tema que está como empantanado, se ha quedado en un punto muerto, sobre todo, al parecer, por el aborto en sus 3 causales, que fue una propuesta del Ejecutivo y que ha pasado diferentes instancias. ¿Qué está pasando con esta normativa y cómo lo ves tú, que estás pendiente de esto? Mira, yo creo que los dominicanos tenemos que mirarnos en el espejo, ser honestos con nosotros mismos. República Dominicana no puede seguir siendo uno de los 7, 8 países del mundo, y cada vez son menos, en los cuales la mujer embarazada no tiene acceso a la interrupción del embarazo, por lo menos en ciertas condiciones, que son las 3 causales: peligro de la vida, que la criatura venga con deformaciones que son incompatibles con la vida, y violación o incesto. Estas son 3 causales, son limitadas, y lo único que hacen es rescatar el derecho a la vida de la mujer, que no desaparece porque está embarazada, el derecho a la dignidad de la mujer, porque es obligar a una mujer que ha sido violada a dar a luz al fruto de esa violación, obligarla. Si ella decide hacerlo, nadie puede obligarla a interrumpir el embarazo, pero obligarla a eso es un atentado a su dignidad y a su salud emocional y mental. Y obviamente, si la criatura no va a sobrevivir al alumbramiento, entonces no hay necesidad de someter a esa mujer a ese proceso de meses de llevar en el vientre una criatura que ella sabe que no va a poder vivir. La Constitución de la República, es cierto que el artículo 37 dice que la concepción es el inicio de la vida y que la vida hay que protegerla, pero la mujer también está viva, es decir, no es un objeto puro y simple. Yo tengo la esperanza de que se imponga la razón, de que el Estado Dominicano reconozca a las mujeres como seres humanos plenos, que reconozca que no pierde derechos cuando queda embarazada, y que reconozca además que si nadie niega, porque nadie puede negarlo, que la mujer es el sostén de la sociedad dominicana, porque es la que se queda cuando se diluyen las relaciones matrimoniales, o es la que se queda con la familia, y además de hacer eso, trabaja. O sea, si la mujer es tan importante para nuestra sociedad, para el sostén de esta sociedad, incluso si uno quiere hacer un argumento que haga abstracción de su humanidad, cuestión que no debería ser, pero incluso si uno hace eso, uno tiene que reconocer que el interés de la sociedad y el interés del Estado Dominicano es preservar la vida y la salud de la mujer, que no puede mantenerla obligada a un embarazo en esas condiciones, que no puede obligar al médico a tener que elegir entre su libertad y la vida de su paciente, porque ese es un tema. Dicen mucho que el Código Penal ya lo prevé porque el estado de necesidad. Lo que pasa es que el estado de necesidad, y uno ve mucha gente usando ese argumento y que lo que están haciendo es aprovechándose de que la gente no conoce las leyes, el estado de necesidad lo deciden el Ministerio Público y los jueces. Pero quien sabe qué es necesario hacer para salvar la vida de la mujer es el doctor. Y el doctor que toma esa decisión se arriesga a que luego un Ministerio Público o un juez que no estaban ahí, que no son médicos, que no estaban presionados por la urgencia, decidan que ese doctor se equivocó, entonces lo somete a un proceso penal. Mira, alguien me pregunta, porque ya nos marchamos, que cuando la Cámara de Cuentas decide incrementarse los salarios, como lo han hecho la actual Cámara de Cuentas, que
donde su presidente, por ejemplo, pasa de 350.000 a ganar 423.000 pesos y los demás de 313.000 a ganar 379.000 pesos, sino violenta la Constitución de la República, y me menciona específicamente el artículo 140 y la ley 105-13. Más por el tema constitucional, eso debe ser examinado, porque la Constitución de la República establece que los funcionarios públicos que tomen decisiones sobre sus salarios o los salarios que corresponden al puesto que ellos ocupan, deben hacerlo siempre con poniéndole vigencia a ese aumento a partir de que se acabe el periodo por el cual fueron seleccionados o electos. Bueno, muchísimas gracias, Nasser. Gracias por estar esta mañana aquí. Que bueno, yo dije, qué bueno que Nasser, y además llegaste casi justo conmigo. Sí, que hoy aquí es un día raro porque nosotros somos una trilogía, imagínate tú y tú quitar dos y quedé yo. Así que muchas gracias, te lo agradezco doblemente. Gracias, Nasser Perdomo. Hay más que compartir aquí en Enfoque Matinal. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez. Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí en Enfoque Matinal. Como les habíamos comentado, Ricardo Nieves tiene compromisos académicos hoy, pero Ricardo Nieves grabó sus 3 minutos, así que vamos con él, los 3 minutos de Nieves. Buenos días. La historia de Fredemildo Ferreras murió sin haber nacido. Fue el intento, la tentativa o el empeño de someter una instancia ante el Tribunal Constitucional para declarar no conforme a la Constitución un aspecto intrínseco de la misma Constitución. Algo que para mucha gente es antitético, chocante, pero que dentro de los amagos del reeleccionismo siempre ha estado presente en la República Dominicana. Creo que una de las aventuras más fuertes que ha tenido la repostulación en nuestro país en toda su historia es que se desafía la racionalidad y la lógica siempre, sin importar las consecuencias. Pero la historia de Fredemildo Ferreras no se queda en su intento, porque la reelección sigue estando como un fantasma que de forma permanente nos acosa, nos persigue y muchas veces hasta nos aplasta, institucionalmente hablando. El hecho de que la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, y hermana del señor presidente, dijera que a él no se le aplica el transitorio, es otro mecanismo también de interpretar la aventura política del reeleccionismo y de la repostulación. El hecho de que juristas digan que el derecho a ser elegido y elegible es un derecho fundamental es otra discusión que sigue en boga. Está claro que la repostulación de cualquier persona a un cargo es una posibilidad política, no un derecho fundamental. Y que una vez trazado, delimitado por la misma Constitución, hay que acogerse al dictado de ese mandato constitucional. Sería ilógico declarar inconstitucional a la misma Constitución y darle el carácter de derecho fundamental y humano a la repostulación de un actor político en un periodo determinado. Las cosas en nuestro país muchas veces se salen de la razón, aparentan salirse de la racionalidad, no solo política, sino de la racionalidad inteligente. Pero esto no se queda ahí. Aparentemente, los juegos que siguen el proceso de la reelección no se terminan. Y vendrán otras ventanas y otros mecanismos de tratar de imponer nueva vez un periodo del presidente de la República, quien, siendo el beneficiario, ha dicho de antemano que él sabe que no puede repostularse. Aún así, hay gente osada que desafía, como hemos dicho, el mismo contenido de la Constitución y de la razón jurídica. Hay que señalarlo sin remilgos. La repostulación y la reelección ha sido fatídica en la República Dominicana. No solo por las personas que en muchos casos han hecho el uso de la fuerza y hasta de la sangre para permanecer en el poder. Ha sido fatídico porque ha barrido con la institucionalidad incipiente y precaria del país. Ha sido muy negativo porque termina comprometiendo recursos, lealtades, poderes, incluso la propia dialéctica del desarrollo democrático.
Hay que entender de una vez y por todas que las instituciones deben de permanecer y que los hombres y las mujeres del servicio público, desde lo más humilde hasta el primer mandatario de la nación, son pasajeros y están sometidos a una serie de reglas y disposiciones que son los primeros que deben de observarla como buen ejemplo y como buen comportamiento. Si bien es cierto que el poder actúa muchas veces como un narcótico, no menos cierto es que vivimos en una sociedad donde los mandatarios y los mandantes deben de convivir en un equilibrio de respeto, pero sobre todo de obediencia a la norma constitucional. El día que se barre con la Constitución, se barre con todas las leyes. El día que se desconoce el mandato constitucional, se desconocen también todas las leyes adjetivas de una forma consecuente. De manera que vale el momento para recordar que la República y las instituciones permanecerán, que todos pasaremos y dejaremos de existir, y que lo único que queda es el fundamento de la nación. Ojalá no aparezcan más Fredemildo Ferreras, ni más aventuras reeleccionistas, ni más intentos fallidos como los que penosamente hemos visto en estos últimos días. Patéticos y deprimentes. Muchas gracias. Señores, recuperamos un reportaje, Mujeres Pasos por la Igualdad, sobre el rol de las trabajadoras domésticas, sus derechos, cómo se les vulneran en este país y cómo se está cambiando la legislación a favor de estas mujeres. Porque básicamente es un oficio donde encontramos mujeres. Hay hombres, pero son menos. Así que lo compartimos. Escogí trabajar como trabajadora doméstica porque mi mamá también es trabajadora doméstica y ella es madre soltera y tiene 5 hijos, entonces era una precariedad en la casa y decidí tomar trabajo doméstico para ayudarla y para así también en un futuro poder tener dinero para inscribirme en la universidad. Rosalba Yan ejerce como trabajadora doméstica desde hace 4 años. El Código de Trabajo de la República Dominicana define como trabajadores domésticos aquellos que se dedican de modo exclusivo y en forma habitual y continua a labores de cocina, aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular que no importe lucro o negocio para el empleador o sus parientes. Se calcula que en el país hay poco más de 250.000 trabajadores domésticos. De estos, 232.000 son mujeres y 18.000 son hombres. Este oficio, evidentemente feminizado, representa el 14% de todas las mujeres ocupadas, mientras que para los hombres es de apenas 1%. Primero llego, tengo que hacer el desayuno para los niños que van a la escuela y a los señores de la casa que van a trabajar. Luego tengo que hacer los oficios que se hacen en la mañana y luego cocinar para cuando ellos llegan a comer al mediodía. Y luego fregar los tratos y hacer todo listo para cuando ya en la tarde poder regresar a mi casa. Muchas de estas mujeres trabajan en situación de vulnerabilidad. No tienen acceso a seguro médico, ciertos patrones se niegan a pagar el salario de Navidad y las horas de trabajo no tienen límites. Nosotras hacemos nuestros equipos para tratar lo que tiene que ver con los asuntos de la desigualdad de la mujer en el trabajo y en la sociedad. Eulogia Familia es una reconocida sindicalista dominicana y es parte del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, organismo desde el que se ha impulsado la organización de las trabajadoras domésticas. En la SENO el comité se llama Unidad Sindical de Mujeres Activas, Unísimas, a través del cual nos expresamos, asesoramos, orientamos y reivindicamos los derechos de la mujer trabajadora en las afiliadas que tiene nuestra confederación. La meta es clara. Aspiramos que haya una ley especial de trabajo doméstico. Eso también contribuirá a disminuir un poco la desigualdad. No necesariamente la erradicará, pero contribuirá con la trabajadora doméstica para que vayan teniendo un trato de igualdad y ahí se va cerrando esa brecha. Otro de los retos es que logremos imponer una conciencia de igualdad de trato, igualdad salarial en el trabajo, que las trabajadoras tengan los mismos salarios que los hombres. Mi mamá
de un trabajo porque decía que iba a sufrir de los nervios, porque la señora sufría de los nervios, entonces por todo le gritaba a mi mamá, incluso para cada lugar tenía un sope y una escoba, y si mi mamá se equivocaba, cambiaba todos los sopes y comenzaba a decir que mi mamá no sabía, que era una bruta, que porque ella no cogió el sope que era indicado para la sala y cosas así. Y de que mi mamá de que llegaba al ascensor para ir a la casa, me decía que le comenzaba a temblar la rodilla porque no sabía que cómo le iba a ir en ese día, si bien, o que si la señora iba a estar de humor o que si no iba a estar de humor. La situación que viven las trabajadoras domésticas a nivel nacional es una situación muy precaria. Elena Pérez es secretaria de la Asociación de Trabajadoras del Hogar. Nosotros podemos decir como organización que la aglomera, que nosotros recibimos quejas a diario de los abusos que cometen los empleadores con otros seres humanos, igual que ellos, y es lo que más dolor nos causa. Mi trabajo es levantarme temprano, o sea, me levanto a las 4 de la mañana para arreglarme y cambiarme y para estar allá puntual a las 6. Y con salida a veces a las 7 o a las 8 de la noche. Todo depende del horario que lleguen las personas de la casa donde yo trabajo. Incluso a veces los sábados también tengo que salir a las 2 de la tarde. Rosalba trabaja 12 horas diarias cada día, de lunes a viernes, y el sábado 8 horas. Al terminar una semana, Rosalba ha trabajado 68 horas. El acuerdo cuando entras a una casa de familias siempre es verbal y siempre te contratan para hacer, vamos a poner, para limpiar y terminas haciendo todo. Yo entré para limpiar y termino haciendo también el papel de niñera, todo, planchar, lavar y todo lo que tenga que hacer en la casa. Cobro 6,000 pesos mensual por hacer todo. Una compañera trabajaba en una casa de familia, una casa de 2 niveles para cuidar 2 niños, con un salario de 2.500 pesos, saliendo a su casa cada 15 días, o sea, violándole su descanso semanal, incluso de 36 horas semanales de descanso, se le violaban. Sin contar que encima de eso su empleadora realizaba atrasos con el pago, o sea, siempre tenía un atraso con relación a la deuda. Por ejemplo, en este mes le pagaba 1.500, le quedaba restando 1.000 y venía como siempre arrastrando esa deuda. El bajísimo salario y los atrasos en su pago no cuentan toda la crudeza de este testimonio. Encima de todo eso, se trata de una joven menor de edad impedida por ley de trabajar. Una joven de 16 años a cargo de 2 niños pequeños, que es demasiado trabajo y por un salario muy bajo, o un salario, mejor dicho, de miseria. En el trabajo que estoy actualmente no me podría quejar como el anterior, porque en el anterior lo dejé porque recibía mucho maltrato verbal. Incluso una vez la señora trató como de forcejear conmigo, de querer pegarme, y entonces vi que no me convenía ese trabajo porque yo me siento seres humanos y tampoco me puedo dejar maltratar, o que necesitaba el trabajo, pero también mi dignidad como persona vale más. En nuestra conversación con trabajadoras domésticas, las que en su mayoría pidieron no ser grabadas, abundan los testimonios de malos tratos. La situación más amarga que pasamos nosotras trabajadoras domésticas es cómo nos maltratan los mismos empleadores, que a veces nos gritan, no nos tratan como personas normales, se sienten superiores. Y yo creo que todas las personas, aunque tú seas mi empleador, merecemos respeto, necesitamos respeto por igual. Así como tú tienes la confianza de dejarme en tu casa, de cuidar a tus hijos y estar en tu casa el día a día, me supongo que me tienes alguna confianza y tienes que tratarme por igual y no maltratarme y no querer retomar violencia hacia mí. Para el año 2012, un informe del Banco Central estableció que cerca del 50% de las trabajadoras domésticas ganaban 6,000 pesos o menos. Otros informes también documentan los salarios de miseria. Realizamos un estudio en el 2010 donde nos arrojó que el salario de las trabajadoras domésticas rondaba entre los 3,000 a 6,000 pesos, salvo algunas excepciones que puedan quizás llegar a 8 o 10,000 pesos. Entonces, para nosotros eso es totalmente aberrante. Tenemos una cultura de que el trabajo doméstico es un trabajo como más familiar y no asalariado. Si hoy en día la mujer trabajadora en el servicio doméstico está recibiendo salario, se debe que a los déficits que hay en términos de las estancias infantiles,
las mujeres trabajadoras han tenido que contratar el servicio doméstico y pagarle, pero hay una cultura de que no es un trabajo igual a lo demás y sin embargo es mejor trabajo que otro en servicio a la sociedad. Entonces por eso las trabajadoras domésticas no están disfrutando en igualdad de condiciones. Los bajos salarios no constituyen el único problema. La mayoría de las trabajadoras domésticas no se les reconoce derechos básicos que garanticen una vida digna con mínimas garantías. Una de lo que son nuestras luchas es poder introducir a la trabajadora doméstica la seguridad social, que le garantice no solamente salud, sino riesgos laborales, porque también dentro de una casa se sufre mucho peligro. Se pueden cortar, pueden rebalar con un piso mojado y caerse y tener una rotura. O sea, son muchas cosas que pueden pasar dentro de una casa. Las ollas de presión que son sumamente peligrosas, los microondas, que si usted no conoce el manejo de ellos, también pueden ser un arma mortal para la persona que está en la casa. El asunto de la trabajadora doméstica es que están en un sector laboral que representa casi el 6% de la mano de obra ocupada y no tienen el disfrute de derecho en igualdad como los demás trabajadores y trabajadoras. El Código de Trabajo habla de que el 50% del salario de la trabajadora del hogar está en especies, que dice incluso, habla de comida de calidad corriente, que para nosotros eso es un tema sumamente fuerte y discriminatorio, porque una persona que trabaja en tu casa, tú decís que va, cuando nos referimos a comida de calidad corriente, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, la persona que cocina los alimentos en tu casa es la persona que debe de comer lo peor de la casa. O sea, yo creo que eso no es ni siquiera humanamente razonable. Según el artículo 261 del Código de Trabajo, la jornada de las domésticas no se sujeta a ningún horario, aunque advierte que éstas deben gozar entre 2 jornadas de un reposo ininterrumpido de 9 horas por lo menos, tiempo apenas suficiente para dormir. Yo diría que hora de descanso tengo cuando llego a mi casa, porque solo por los oficios cocino, descanso solo cuando como y luego otra vez lo mismo que hacer de la casa. Las vacaciones remuneradas y el salario de Navidad para las trabajadoras domésticas fueron reconocidas como obligatorios en una modificación del Código de Trabajo de 1999. La misma modificación establece que si el doméstico contrae una enfermedad por contagio directo de uno de los miembros de la familia a la cual presta servicios, tiene derecho a gozar de su salario íntegro hasta su completo restablecimiento. Precisamente buscando mayor reconocimiento de derechos, la Asociación de las Trabajadoras del Hogar exige que se aplique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del que República Dominicana es signatario. De acuerdo a cómo se ha establecido en el convenio 189, los derechos de las trabajadoras domésticas son iguales a los que trabajan en una empresa. Derecho a organizarse, derecho a salario justo, jornada de trabajo justa, vacaciones y hay hasta protección para el contrato de las trabajadoras migrantes. Derecho a conciliar también su trabajo con el de la familia, incluidas en la seguridad social. En fin, que son un disfrute de igualdad. Por eso nosotras diseñamos una campaña que se llama Trabajo como ningún otro y Derecho como cualquier otro, porque las trabajadoras domésticas tienen los mismitos derechos que todos los trabajadores, ya que ofrecen un servicio pagado. Seguridad social, vacaciones, salario de Navidad, licencia materna constituyen temas pendientes para estas trabajadoras. Me gustaría que cambiara, que se agregaran a la trabajadora doméstica seguridad social y que cuando la despidieran le dieran la liquidación y que tuviera todo lo que tiene un empleado normal. Eso es porque en el país no hay control de la jornada de trabajo de la trabajadora doméstica. La trabajadora doméstica, por eso que el convenio establece que debe establecerse claramente la jornada de trabajo. ¿Cuál es el salario que se paga por 8 horas? Y después de las 8 horas son horas extra. Esas son cosas que hay que establecer. Los fines de semana, por lo menos las trabajadoras domésticas deben laborar hasta las 12. Pero no necesariamente todo el mundo lo hace. La utilizan los domingos o los sábados hasta las 5 de la tarde. Cuando nosotras comenzamos a organizar la trabajadora doméstica, la mayoría, en lugar de salir a las 12,
es a las 5 de la tarde que teníamos que esperarla en algunos puntos para poder organizarla, porque no salían a las 12. Entonces, eso es una explotación de las trabajadoras a la trabajadora doméstica cuando le están utilizando, llevándola a la plaza, porque la trabajadora doméstica es la que trabaja dentro del hogar, no es la que va a la plaza, no es para hacer mandado, es para trabajar dentro de la casa. Entonces, casi todas las empleadoras cometen el abuso de que la contratan para la casa, pero tienen que llevar a los niños al colegio, tienen que irlo a buscar, tienen también que atender a las personas enfermas en la casa, tienen que fregar, barrer, o sea, es una amplitud de trabajo que le dan. El pasado 20 de enero acudimos a lo que fue frente al Ministerio de Trabajo, donde le dejamos una comunicación al ministro de Trabajo, Monchi Fadul, exigiendo lo que es el cumplimiento ya y la aplicación efectiva del convenio 189, que no es más que un piso mínimo de protección para las trabajadoras del hogar, que incluye un contrato por escrito, inclusión a la seguridad social, pago de prestaciones laborales, pago de sus horarios, un establecimiento de un salario. Entonces, es una deuda social realmente que tiene la República Dominicana con este sector. Y hay que categorizar el empleo de la trabajadora doméstica para pagarle el salario. Porque una cosa es que es necesario que se cree el Comité Nacional de Salario para atender a las trabajadoras, se constituya para atender la demanda de salario de la trabajadora doméstica. Pero hay que categorizarlo, no es por todo. Hay que decir cuánto se le paga por lavar y planchar, cuánto se le paga por limpiar un hogar, cuánto por atender a una persona en discapacidad o a un niño. Claro, y cocinar y fregar. No puede ser que para todo se le paguen 5 centavos, porque son miserias que le pagan para hacerlo todo en la casa. Elena aprovecha para reclamar al Ministerio de Trabajo. Hacer un llamado al Ministerio de Trabajo con relación a los inspectores que reciben a las trabajadoras del hogar en su dependencia. Porque muchas veces van las trabajadoras y en el propio ministerio se les dice que no tienen derecho. Y eso es para nosotros un caso muy serio, porque las trabajadoras del hogar sí tienen derecho. Primero, tienen derecho dentro del Código de Trabajo, aunque es muy limitado, pero a partir del 15 de mayo del año pasado ya tienen lo que es el convenio 189 como un respaldo y como garantía de derechos. Señores, gracias por continuar. Esta mañana aquí en Enfoque Matinal recibimos a Dilia Leticia Jorremera. Buenos días. Buenos días, Dilia. Dilia, vamos a hablar de un tema que Dilia ha propuesto en el día de hoy. Sí. Cuando la gente se casa, piensa que solo en el amor, sí, que me casé, que me voy a todas esas cosas. Claro. Pero casarse y casarse civilmente. Claro. Es un contrato, se firma un contrato. Exacto. Entonces me gustaría, bueno, también establecer la diferencia, porque también, aunque no se casen formalmente en un papel, hay unos derechos. Exactamente. Que cada vez valen más. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar de ese contrato. Atención a las parejas que han tenido problemas, a las mujeres que después se encuentran y dicen, pero ¿y esto? ¿Pero exacto. No, y a las personas que están en plan de casarse. Exacto. Porque no es que no se casen. Es que sepan lo que hacen. Exacto. Hay que estar como consciente de cuáles son las consecuencias de ese contrato, que es un contrato legal. Entonces, vamos a ver, sí. Los términos, ¿cómo está regulado en República Dominicana? Bueno, fíjate, el matrimonio implica no solamente una serie de derechos y obligaciones entre las parejas, de ayuda, de socorro, de asistencia, pero sino también que tú estás comprometiendo tu patrimonio. Okay. Y no solamente los activos, porque todo el mundo siempre piensa, ay, el dinero, los cuartos. No, las deudas también. Ah, ¿se comparten las deudas? Claro. Tú te estás casando con un paquete completo. Ah, sí, o sea, claro. Yo soy compromisaria de las deudas de mi pareja. Siempre y cuando te estés casando por la comunidad de bienes. Okay. Ahí hay que estar el detalle. Porque cuando la gente se va a casar tiene opciones. Ajá, ¿cuáles son las opciones? La opción es para casarte en comunidad de bienes, que tú vas a compartir todo, tanto los activos como los pasivos, y también, o por la separación de bienes, que cada quien es propietario de lo que tiene y de sus deudas que tiene. Que generalmente los ricos hacen eso. Generalmente, pero mire, hay una abogada de Santiago, amiga mía, que siempre decía, yo a mis hijos les digo, aunque no tengan un chele, cásense con separación de bienes, pues tú no sabes. Eddie, hasta los premios de lotería
Hay que compartir. Claro, se comparten. Entonces, vamos a ver, cuando la gente se va a casar, llama a un juez civil, sea que vaya ante el oficial. Es un oficial del Estado Civil. El oficial del Estado Civil. Yo voy frente a esa pareja, va frente al oficial del Estado Civil, pero también se dan las bodas en las casas, ¿verdad? También. Pero la gente no le dice qué tipo de matrimonio va a ser, sino cáseme. Cáseme. Entonces, el cáseme se asume que es compartiendo bienes. Exactamente, porque es la regla. La regla es que usted se casa y tú no dices antes de casarte, no, yo me quiero casar con separación de bienes, tú te vas a casar en comunidad de bienes. Lo que pasa es que alguna gente como que se ofende. Se ofenden, claro. Se ofenden, háblame de eso. O sea, que no se entiende. ¿Por qué vamos a compartir todo? ¿Por qué no? Lo entienden cuando es muy rica la persona y de todas maneras se siente como en desventaja el otro. Sí, claro, bueno, un asunto que ya tal vez a nivel psicológico, cultural, pudieran aplicarlo, pero... Lo mejor, entiendo yo, es la separación de bienes, porque eso no impide que tú, en algún momento de tu matrimonio, puedan adquirir bienes en común. No es que siempre... No, y si decidimos, estamos casados por separación de bienes, y luego decidimos adquirir un apartamento, lo podemos comprar entre los dos. No es que nunca van a compartir nada, pero creo que las cosas van a estar más claras. Pero hay entidades bancarias que para ciertas gestiones exige separación de bienes. O sea, el hecho de que una persona no esté casada con separación de bienes no quita que eventualmente frente a un determinado bien se haga un acto, ¿cómo se llama eso? Que dice que ese bien es solo de esa persona. Sí, claro. Que no entra dentro de la comunidad. Sí, hay que ver. Mira que no entra en la comunidad de bienes. ¿Qué no entra? No entran los inmuebles que tú has adquirido antes del día que tú contraes matrimonio. Okay, firmé un contrato de apartamento hoy y me caso mañana, ya ese inmueble es mío propio. No entra a la comunidad. Ahora, después entra todo lo demás, entran los carros, entra el dinero que tú tienes en el banco, la tierra, entran los muebles, no, esos son inmuebles. Sí, acciones, carro, vehículo, motores, todo eso ya entra. Mi cuenta de banco. Mi cuenta de banco también tiene que compartirla. Sí, ya. Yo conozco una joven, una persona amiga cercana, que se casó y fue en Estados Unidos. Sí. Y al final el tipo le salió malísimo y ella era la que había trabajado mucho, tenía muchos bienes y todo, y tuvo que darle la mitad de todo. Mira, hay que ver, qué bueno que tú dijiste que se casó fuera en Estados Unidos. También donde usted se vaya a casar, revise las leyes. Revise las leyes, porque esa ley es la que va a aplicar para ese contrato de matrimonio. Por ejemplo, en España creo que en Cataluña... la regla es la separación de bienes. La excepción es compartir los bienes. Aquí la regla es la comunidad de bienes y la excepción sería la separación de los bienes. Si eres una persona que tienes unos hijos, ¿verdad? Tienes 2 hijos o 3 hijos, te casas con un señor. ¿Cómo se hace para la separación de bienes? Por ejemplo, todos los míos, se supone que la mitad serían para los hijos, o cómo es que se hace al momento de que esa persona, por ejemplo, se va a separar o fallece la persona también. Bueno, no, ya ese es un tema de sucesoral. Los hijos heredan pues de su padre, no del otro tercero. Entonces hay que hacer división de qué era del padre. No, pero quienes heredan en realidad son los hijos de la persona que ha fallecido, y el esposo o la esposa es una heredera excepcional, porque está heredando, porque está casada en comunidad de bienes. Entonces en realidad no hereda, es que está recibiendo la mitad de lo que es de ella o de él. Es importante que la gente entienda eso. No es que es una herencia. No es que una herencia te está correspondiendo porque tú estás casada en comunidad de bienes, pero si es separación de bienes, tú no te corresponde nada. ¿Y si no está casado? Qué bueno, sí, que es la mayoría, yo creo, tú sabes, la gente se junta de que no, para evitar que haya problemas de divorcio. No, y algunos porque nunca se... No hay esa cultura. Exactamente, de firmar un documento, exacto. Pues mira, también la Constitución establece que esas uniones de hecho generan derechos y obligaciones. Lo que pasa es que no hay una ley todavía que diga cómo se va a regular esas relaciones en caso de una separación. La tendencia es que se considera que es como una comunidad de bienes. ¿Se considera? Se considera que es como una comunidad de bienes, sí. Entonces nada, es como que, aunque
antes se pedía que tú demostraras, sobre todo la mujer, que era muy cuesta arriba, que demostrara qué puso ella. Wow. Y generalmente no. Era más difícil porque ella claro, está en la pero casa. ya hay sentencias que han dicho que el trabajo en el hogar representa un aporte económico también para la comunidad de ya bienes. tenemos sentencias. Sí, así. tenemos sentencias en ese sentido y por eso se les reconoce también ese derecho. O sea que la gente tiene que tener cuidado también. Déjame decirte que yo creo que ahora es más peligroso juntarse que casarse. Ah, sí. Digo yo. Bueno, porque es que no hay nada claro. Porque no hay una casarte, ley. tú puedes ya tener... tú puedes determinar cómo vamos a hacer. Pero ya si tú... Ahora te voy a decir una cosa, Edith. También nada impide que tú te vayas a convivir con una persona y hacer un contrato de convivencia de cómo vamos a regular esta convivencia. Se hace un contrato de claro, convivencia. mira. Hay gente que lo hace. Sí, yo lo he hecho. Hay gente que lo hace, claro. Pero es gente con cierto nivel, me imagino, sí, económico. como, y preocupada, pues son gente que son productivas, que se van a unir con una persona que tal vez no es tan productiva y dice, bueno, espérate. Vamos a poner unas normas. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Tú puedes hacer un contrato. Nadie tiene que ofenderse por eso. No, nadie tiene que ofenderse. Y si se ofende, bueno, pues ya tú sabrás. Sí, eso no parece ser una buena pareja. Exactamente. La violencia económica la solemos ver, sobre todo en perjuicio de las mujeres. Claro, totalmente. Que cuando llega el momento de la división, uno de los temas que tenemos en la violencia intrafamiliar es el tema económico. Aquí hay mucho problema con eso, por la falta de transparencia que existe con los temas de las cuentas. Y probar eso es bastante difícil, porque muchas personas ponen los bienes a nombre de un tercero. Ah, sí, de su hermana. Entonces, sí, la mamá, el papá, el hermano, la hermana, como tú dices, y es bastante entonces difícil tú comprobar de quién es realmente esa cuenta. Sí, sobre todo he visto gente que tiene mujeres que están casadas con hombres que tienen empresas y piensan que, bueno, tenemos una empresa y está ilusionada y resulta que cuando llega el momento de no hay nada. No hay nada. Mira, tú sabes que también es importante aclarar que en las relaciones de concubinato, las uniones de hecho, ambas partes deben ser solteras. No, porque, de que el amante, no tiene derecho. No, o el amante. No. Ser amante no genera derechos. Ser amante. Ser amante. Genera el ser amante. Sí, exactamente. Que no genera derechos. Pero no genera derechos. Bueno que lo sepan. Así es. Muchísimas gracias, Dilia Leticia. Gracias a ti. Tema interesante, señores. Ya saben, eso es un contrato. Es un contrato. Busquen y hay que edificarse para saber a lo que usted va. Un paso tan importante. Y a veces no se preocupa por va todo romance, pero cuando llega la verdad eso es muy importante. Así es. Gracias a Dilia Leticia, Jorge Mera. Hacemos el cambio de una vez y regresamos. Tenemos deportes y tenemos también cine. Hoy es jueves.